De un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... El Estado ecuatoriano reconoció este martes 28 de enero de 2020 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad en el caso de Paola Guzmán Albarracín, víctima de abuso sexual de una autoridad de su colegio que provocó su suicidio a los 16 años. María Fernanda Álvarez, directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, ofreció disculpas a la madre de la menor, Petita Albarracín, por las acciones y omisiones del Estado que permitieron los abusos y la muerte de la menor. Paola Guzmán ingirió fósforo blanco para suicidarse el 12 de diciembre de 2002, tras 2 años de ser víctima de violación a manos del vicerrector de su colegio en Guayaquil, Bolívar E. Álvarez reconoció que hubo un mal manejo del caso a cargo de la Fiscalía que permitió que el proceso penal prescriba contra Espín. Ya son las 8 de la mañana con 43 minutos, 8:43 minutos. Saludamos a la abogada Lita Martínez, directora ejecutiva del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, que nos ha atendido vía Skype desde Costa Rica, donde es la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hasta donde llegó después de 18 años el caso de Paola. Para este diálogo les hemos formulado una encuesta a nuestros amigos oyentes con la siguiente consulta. ¿Conoce sobre el caso Paola, que llegó al Estado, al banquillo de los acusados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ya saben, ustedes pueden pronunciarse sobre el tema a través de nuestras redes sociales. Abogada Martínez, gracias por atendernos. Este sin duda va a ser un caso que genera un precedente en el país por todas las omisiones que se cometieron. Hay sectores que aseguran que, pese a que Ecuador ha pedido perdón, no ha aceptado su responsabilidad. Esto después de escuchar el pronunciamiento que ha hecho la abogada de la Procuraduría. ¿Cuál es la evaluación que ustedes como defensa han hecho sobre la respuesta que han obtenido del Estado en la audiencia que tuvo lugar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Primero, pedirle disculpas, sabemos que el medio estaba intentando tener una entrevista desde hace algunos días, pero por la dinámica misma del caso y de lo que implicaba se nos hacía muy difícil. Agradecer por el interés del medio en tratar estos temas. Efectivamente, recibimos la noticia de la delegación del Estado ecuatoriano de querer reconocer la responsabilidad. Más lastimosamente, lo que se reconocieron fueron los hechos, no la responsabilidad total, y a criterio de los jueces, sobre todo del juez Sierra Porta, fue un acto por lo menos grosero, irrespetuoso, porque por un lado pide perdón, pide disculpas públicas a la señora Petita, a Denise en calidad de víctimas, pero por otro lado pone en duda y deja abiertas algunas responsabilidades que son connaturales del caso. Los jueces de la Corte fueron absolutamente claros, incluso hicieron un llamado de atención al Estado para que precise el alcance de este reconocimiento, y es lo que tiene que hacer el Estado hasta el 28 de febrero, que puede terminar de argumentar y completar los alegatos que presentaron ese día. Reconocer un hecho y no reconocer responsabilidades es bastante difícil. Es obvio que si no reconoce el cometimiento de un acto, sabe que todo acto tiene consecuencias. Poner en duda todos esos hechos de una manera grotesca y dolorosa también, porque si a una madre le dicen que había una mínima posibilidad de que se salve y no se hizo lo suficiente para eso, es ratificar que el Estado fue responsable de la muerte de su hija. Abogada Martínez, ¿cómo entender que si bien se acepta por un lado los hechos, no se acepte la responsabilidad? ¿A dónde se busca llegar con este tipo de actuaciones? Bueno, fuimos sorprendidas, como le digo, porque nos avisaron 30 minutos antes de que se inicie la audiencia. Nosotras queremos creer que fue una mala actuación de los delegados del Estado en esa instancia, bastante cuestionada. Fueron llamados la atención, porque sería terrible pensar que esa fue una disposición de las primeras autoridades, de la primera autoridad del país,
queremos creer que fue eso, una mala llevada y puesta en palabras en los alegatos que presentaron, pero sin duda alguna ratificar lo que dijo el juez Sierra Portes, por lo menos grosero. No es llegar, decir que asume responsabilidades y llevar peritos que intenten decir que con la cantidad de fósforo blanco que Paola ingirió era su muerte segura, y luego estos mismos peritos explican que hay una mínima posibilidad, pero había una posibilidad. Entonces, decir que como ya era una cantidad letal, no importaba lo que se haga, es decir, no haberle dado a Paola el derecho al socorro, atenderla inmediatamente. Paola sobrevino prácticamente un día luego de haber ingerido los diabrillos, entonces era una niña con toda una fortaleza física, un organismo que si hubiera sido intervenido a tiempo hubiera podido sobrevivir. Sé que el hubiera no existe, el hubiera es relativo, pero esa mínima ventana, esa posibilidad de que Paola a estas alturas, después de 18 años, esté todavía con su mamá, era una obligación de atención inmediata del Estado. Este tipo de actitudes sin duda es como que fortalecen esta impunidad que ha venido sufriendo la familia de Paola durante estos 18 años. Por supuesto, y deja un mensaje bastante confuso, porque estamos llegando a la última instancia a la que se accede para buscar las reparaciones por afectaciones a los derechos humanos, y nos encontramos con un Estado que nos jala y que nos convoca a este tipo de pronunciamientos totalmente faltos de lógica jurídica, como lo dijeron los mismos jueces, pero que perennizan y ratifican estos estereotipos y este manejo totalmente discriminatorio. Queda en el imaginario colectivo que se puede seguir haciendo lo que quiera porque el Estado no nos va a proteger. Se puede seguir haciendo con las mujeres, con las niñas, con las adolescentes, lo que quiera, porque este Estado no nos va a proteger. Es un mensaje bastante complejo y que deja mucho más en riesgo y vulnerabilidad a esta población. Estamos conversando con la abogada Litra Martínez, directora ejecutiva del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, sobre el caso Paola. Es la primera vez que la Corte asume un caso de violencia sexual contra niñas y adolescentes en el contexto educativo. Esto sin duda va a generar un precedente y significa además el resultado de una lucha incansable de la madre de Petita y también de las personas que la han acompañado en esta lucha. ¿Qué esperar de la decisión de los jueces de esta Corte? Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, la señora Petita ha sido absolutamente clara y ella busca justicia para su Paola, que ninguna niña más en el país vuelva a pasar lo que ella vivió y que ni una madre más en el país vuelva a sufrir todo lo que ella ha sufrido durante este tiempo. Son 18 años de impunidad para nosotras como Centro Ecuatoriano de Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM Guayaquil, y el Centro de Derechos Reproductivos, que es esta organización global que nos ha acompañado y que nos ha permitido también llegar a esta instancia internacional. Es de absoluta y de vital importancia esta sentencia porque es una sentencia icónica, es una sentencia reparadora. Es la primera vez, como usted bien lo dice, que un caso de violencia sexual contra niñas y adolescentes en el ámbito educativo y que deviene en un suicidio llega a la Corte Interamericana. Entonces, para la misma Corte es un reto, porque estándares que son de cumplimiento obligatorio tanto para el Ecuador, pero sobre todo y también para los otros países que han suscrito la Convención de Derechos Humanos. El juez Biogrossi en su exposición final fue absolutamente claro y nos dejó en el recuerdo la necesidad de seguir buscando justicia, porque él habla con absoluta propiedad. Si no tenemos justicia, si no hay justicia, no hay la posibilidad de tener derechos humanos. Entonces, el acceder a una respuesta judicial que repare, reivindique el nombre de Paola es también reivindicar y dar paso para que todas las niñas que han sido víctimas de violencia sexual sepan que el Estado va a poder proteger y sus perpetradores van a poder recibir la sanción, y para la sociedad ecuatoriana en general, para no tolerar, para no permitir, para no naturalizar ningún hecho de violencia y para que nunca más se vuelva a decir que Paola entre sus 14, 15 y 16 años fue la que enamoró, la que sedujo y la que llevó a una relación cuando se trataba de una relación totalmente asimétrica y de una relación de poder evidente. Abogada Martínez,
¿En qué tiempo se conocerá la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado ecuatoriano? Bueno, como ya lo decía, es la primera vez que llega un caso así y tienen que la sentencia, entendiendo la magnitud y la importancia de lo que su sentencia significa, tienen un periodo aproximado de un año. Es como lo que nosotras esperamos que la sentencia esté lista. Nosotras tenemos hasta el 28 de febrero para terminar de completar los alegatos. Hemos presentado como prueba sobreviniente las entrevistas que se han hecho a las compañeras de Paola, que aún ahora, luego de 18 años, recuerdan con absoluta claridad todo lo que pasó, y toda esa información nosotras tenemos que ingresarla para que puedan ser elementos que les permita a la Corte también tener una sentencia que sea absolutamente reparadora. En esta sentencia se fija al Estado plazo para el cumplimiento. Sí, efectivamente, para cada una de las reparaciones que se están pidiendo, materiales de rehabilitación, de protección, de garantía de no repetición y de acceso a la justicia, en ese mismo sentido se van estableciendo, y luego una vez la sentencia se establece un plan de cumplimiento con el Estado. Es en donde nos vamos a sentar a ver cuál se va cumpliendo, cuáles ya han estado avanzadas, qué tiempo, y existe también un mecanismo que es el mecanismo de seguimiento y cumplimiento de sentencias, que nos va a permitir también demandar al Estado nuevamente ante la Corte si no cumpliera con lo que esta sentencia establece. ¿Cómo está la madre de Paola? ¿Cómo ha tomado todo este proceso judicial extenuante, terriblemente largo? Es una persona de edad avanzada a la que le arrancaron una hija, y eso debe ser siendo un dolor insostenible. ¿Cómo está ella ahora con este caso llevado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y siendo sin duda un símbolo de la lucha por los derechos de las mujeres en el Ecuador? Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Petita es una mujer absolutamente fuerte, ha podido acompañarnos en esta lucha, pero sin duda alguna fue muy golpeada emocionalmente el día de la audiencia, porque para ella escuchar todo lo que decía el Estado luego de pedirle disculpas fue absolutamente doloroso, fue revictimizante, pero Petita está absolutamente clara del motivo de su lucha. Sin duda alguna también nosotras, aunque no nos correspondía porque no es necesario probarlo, pero determinamos la calidad de víctima, las afectaciones físicas, emocionales, psíquicas, sociales también, que tanto en ella como en Denise produjo todos estos años de impunidad. Pero Petita está muy confiada, muy agradecida con el Ecuador, con las organizaciones sociales, con los medios de comunicación, que se siente que esta lucha no fue en vano, que al día de ayer sepamos que algunas niñas se animaron a denunciar, para ella es importante. Fue reivindicativo, pero también, como bien lo dijo en la audiencia la doctora Jimena Cortés, ella ha vivido un duelo crónico. Son 18 años que no ha podido cerrar su duelo, y el día de la audiencia fue el día en que esa lucha prácticamente en su psiquis se detiene, y le toca de ahora en adelante aprender a vivir con ese duelo y retomar su proyecto de vida. Es un caso sin duda bastante triste, y lamentablemente no es el único. Hay cifras que son escalofriantes, y ojalá siente un precedente para que de una u otra forma se pueda evitar que esto siga sucediendo y enfrentarlo judicialmente, y que las personas paguen por lo que hacen y que se tomen las medidas de prevención necesarias, que es una de las partes fundamentales de la lucha que ustedes están realizando. Le queremos agradecer, abogada, por habernos atendido pese a las dificultades de estar en otro país, y felicitarles por esta labor que es una labor social, una labor de derechos humanos. La abogada Lita Martínez, directora ejecutiva del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, nos ha acompañado vía Skype desde Costa Rica. Ella participó ya de la audiencia en la que se trata este caso de abuso sexual a una adolescente, a Paola, un caso sin precedentes en el que se ha llevado al Estado al banquillo de los acusados. Muchas gracias. A usted, muy amable. Con esto nos despedimos, amigos. Antes les vamos a dar a conocer el resultado de la pregunta que les formulamos a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. ¿Conoce sobre el caso Paola, que llevó al Estado al banquillo de los acusados en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Un 39% lo conoce, un 61% no lo conoce.
Con este resultado nos despedimos, les agradecemos por su sintonía como todos los días, que tengan una excelente jornada.